Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros a través de este canal de YouTube. Ustedes lo saben, se llama El Philip y ya saben también que aquí les platicamos las historias de los famosos más famosos de México y de todo, absolutamente de todo el mundo. Y como cada fin de semana, sea sábado o domingo, les presentamos estas historias que quedaron inconclusas a lo largo de la semana. Habrá unas, pues que casi lo platicamos todas, habrá otras historias que sí nos faltaron algunas cuestiones. Incluso también les voy a platicar que hoy tuvimos pues algunas observaciones en nuestro contenido, sobre todo lo relacionado a Flavio. Fíjense, Flavio, aguas, ahí viene Flavio. Es que fíjense que nos hicieron dos observaciones que son muy interesantes y son muy importantes y que hoy se las voy a platicar aquí en este canal de YouTube que se llama El Philip. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y no olviden, por favor, si así lo desean, pueden ustedes dejar su comentario, pueden regalarnos un like, pueden apoyarnos de la manera que gusten y manden para que podamos nosotros, pues ahora sí que seguir contando estas historias tan interesantes. Porque, por ejemplo, fíjense, empezamos la semana platicando de una actriz mexicana y me decían, Philip, es que Silvia Navarro ama a su papá. Claro, eso lo contamos en la historia. Y contamos también que Silvia Navarro fue es más bien, una chica que estuvo al pendiente de su papá, por lo menos en teléfono, y que sí lo fue a visitar allá a Guanajuato antes de que el señor perdiera la vida. Eso que ni qué. También contamos acerca de esta situación tan terrible por la herencia del padre de Silvia Navarro. Una situación muy compleja porque son varios hijos, no todos son de la misma mamá, y obviamente tratándose de temas de dinero, siempre va a haber alguno que esté en desacuerdo, y eso es lo que ocurrió con la familia de Silvia Navarro. Pero algo que no les comenté en este video, oigan, sí, Silvia Navarro, una excelente hija, no lo podemos discutir. A mucha gente le gusta su manera de trabajar, su manera de actuar. Que es una mujer bella, uy, bastante. Que si tiene relaciones con mujeres o con hombres, eso es lo de menos, Silvia Navarro. Pues tú disfruta tu vida, tu sexualidad. ¿Cuál es el problema? A nadie tendrías que darle cuentas y en todo caso, pues a tu hijo, ¿no? Y si tu hijo te ama, te respeta, pues los demás que nos tenemos que andar metiendo, si es verdad o no que has tenido alguna relación con alguna chica. Aunque recuerden que les contaba yo que son varias las chicas que se dice han pasado por los brazos de Silvia Navarro. Varias, no solamente una. Y sobre todo por aquella historia también que su gran compañero de actuación de toda la vida, Sergio Bazáñez, pues tiene también pues una historia de una vida distinta. Desde hace muchos años se habla de esto, no es algo confirmado, pero pues tampoco es como que, ay, nos sorprendiéramos tanto, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que algo que no les comentaba yo es que también es cierto que Silvia Navarro tiene un carácter explosivo, tiene un carácter muy fuerte. Silvia Navarro es una mujer de armas tomar, por llamarlo de alguna manera, no me refiero literalmente, ¿no? A que agarre un arma, no, pero fíjense, cuando recién empezaba la pandemia, que pues fue en el 2020, resulta que Telemundo, esta empresa estadounidense, la contrata para hacer una telenovela. La suerte de Loli se llamó esta novela. Bueno, fíjense, dijeron, los de Telemundo dijeron, vamos a contratar a Silvia Navarro y vamos a contratar a Mark Thatcher para que sean pareja, ¿no? Los dos ahí en la novela. Pues de repente llega la pandemia. Entonces, cuando viene esta situación, tienen que suspender muchas producciones y más donde había contacto físico, besos, abrazos, era imposible porque recordemos que la pandemia, pues ahora sí que nos agarró en seco, en frío a todos y teníamos mucho miedo. La verdad es que sí, no sabíamos contra qué estábamos peleando. Pero fíjense que esta telenovela de La suerte de Loli dejó al descubierto que Silvia Navarro y Mark Thatcher, que eran los protagonistas de esa telenovela La suerte de Loli, pues se llevaban a muerte. No se querían, pero decir no se querían era poco. Y fíjense que todo el asunto empezó por el mal carácter de Silvia Navarro. ¿Por qué? Porque ella estaba contratada como actriz para esta telenovela, así como estaba contratado Mark Thatcher para ser actor. El asunto es que de pronto hacían una escena y resulta que Silvia Navarro se enojaba y decía, a ver tú, Mark Thatcher, así no, lo hiciste mal, ahora no de esta manera. Y Mark Thatcher decía, oye, para eso hay un director,
es que el director de escena es quien nos tiene que dirigir. Tú eres una actriz, tú estás al nivel mío, no me dirijas. Uy, pues no le hubiera dicho eso Mark Thatcher, porque inmediatamente Silvia Navarro fue, ¿qué creen? Pues empieza a quejarse con los directivos de Telemundo y a decir, pues, que cómo era posible que Mark Thatcher no tomara en cuenta los consejos, que ella lo estaba haciendo para ayudar. Bueno, ella, pues obviamente contó su versión. Miren, pasan los meses y regresa toda la producción a trabajar ya de manera presencial, ¿no? A continuar con la producción. Pues, ¿qué creen? Cuando llega Mark Thatcher a los estudios de allá de Telemundo para continuar con la grabación, le dicen, ¿y tú qué haces aquí? Oigan, pues si yo soy el protagonista, pues ¿cómo que qué hago aquí? O sea, la protagonista mujer, Silvia Navarro, el protagonista hombre, Mark Thatcher, y le dicen, ¿y tú qué haces aquí? Pues si aquí trabajo, pues sí, ahora sí que yo soy de los actores principales. Ay, ¿no te avisaron? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues ya fue tu debut y despedida, ya no trabajas con nosotros. ¿Pero por qué? Pues porque eres muy problemático, conflictivo, y pues no, mira, ahora sí que hay problemas entre tú y Silvia Navarro, y si alguno de los dos tiene que salir sacrificado, pues adivina con quién nos quedamos. Así fue, y resulta que pues el sacrificado fue Mark Thatcher. Claro que Silvia Navarro continuó haciendo la telenovela, le fue muy bien, ella estaba pues haciendo su mejor esfuerzo, pero la verdad es que pues no estuvo bonito lo que hizo. ¿No? Porque digo, a final de cuentas lo sacrificaron al pobre muchacho, ¿no? Gajes del oficio, dirían por ahí, pero cuando hay una buena relación entre los actores, pues este tipo de cosas no pasan. Y cuando los actores ubican su trabajo, que es el de actuar, no el de dirigir. Ahora, una sugerencia, pues igual estaría bonita, pero tanto como decir, y ahora lo haces así, y ahora párate acá, y ahora, no, pues como creen. Ahora es que por eso ocurrió esto. Bueno, pues miren, hablando de personas que sí se les da tener conflictos y de personas que no son precisamente como unas peritas en dulce, como lo llamamos en México, ahí tienen el caso de este muchacho, rapero Eminem. Oigan, el día martes platicamos de él y fíjense, Eminem tuvo en los años 90 un éxito bárbaro, ¿eh? Porque también eso hay que decirlo. El señor tuvo éxito, tuvo fama, ganó muchísimo dinero, vendió millones de discos, eso que ni qué. Pero todas sus canciones, todas sus canciones, pues la inspiración que tuvo para escribirlas fue la mala relación de él con otros artistas, la mala relación de él con su mamá, la mala relación con su papá que lo pasó a abandonar. Bueno, todo lo que tuviera que ver con violencia, con resentimiento, con odio, con desprecio, era básicamente de lo que le escribía. Pero fíjense ustedes, no nada más habló mal de un George W. Bush, quien fuera presidente en aquel momento, no nada más hizo apología del delito en una de sus canciones diciéndole a una chica rapera blanca, de color blanco, y hago la aclaración de por qué una rapera blanca, porque fue la primera mujer en cantar rap siendo una artista blanca, lo mismo que Eminem, un artista blanco cantando rap, porque ese tipo de música, pues la mayoría de la gente son afroamericanos. Bueno, pues fíjense, desde el expresidente George Bush, pasó por Michael Jackson diciéndole hasta lo que no, pasó por Mariah Carey, por ejemplo, pasó por Cristina Aguilera, pasó, o sea, cantidad y cantidad de artistas y grandes personalidades que no respetó y que habló pestes, habló terrible de ellos. Y es que de verdad, ya en sus canciones, decir que lo peor que le pudo haber pasado en la vida es haber nacido de esa madre que le tocó en la vida, o sea, no está bonito. Bueno, fíjense que en una ocasión, Will Smith, el cantante y actor, fue a una entrega de premios. Y entonces en esta entrega de premios sube Will Smith para agradecerlos. Y dijo, ay, por cierto, yo no necesito andar diciendo blasfemias, amenazar a la gente, hablar horrible de ellos para vender discos. No, yo lo hago de otra manera. Uy, pues Eminem se puso muy loco porque pensó que toda la indirecta era para él y yo realmente no sé si iba para él o no. Bueno, pues no sacó una canción así, tal cual para Will Smith, pero oigan,
Es que de verdad era insulto tras insulto tras insulto. Y es que uno puede estar de acuerdo o no en ciertas cosas, pero ay, ya tanto insulto, la verdad no está bonito. Pero fíjense, lo más triste que vivió Eminem, sin lugar a dudas, es que todo el odio que tuvo, todo el resentimiento, todo el malestar que albergó en su corazón, no le permitió hacer las paces con su mamá. Fíjense, le escribió cosas tan feas, tantos reclamos y tantas cosas espantosas, que la señora lo demandó por millones de dólares a su propio hijo. Aunque no es que haya perdido, pero ella pedía 20 millones de dólares y el juez le dijo, no, nada más te vamos a dar 25,000 dólares. Bueno, pues, algo es algo, que en pesos mexicanos hablaremos como de un medio millón de pesos mexicanos, más o menos, ¿no? 25,000 dólares. Bueno, pues desafortunadamente la señora enferma de cáncer, la señora pierde la vida, nunca logró arreglar la situación con su hijo y aunque hoy pues ya va a ser abuelo, por cierto, Eminem, y quisiera probablemente disculparse, ya no hay nada que hacer, ya, o sea, bueno, un Michael Jackson ya no está, ¿no? Por ejemplo, y habló horrible de él, su propia madre ya no está. Entonces, pues, qué triste y qué desafortunado que cantantes tan talentosos, porque por algo llegó a vender lo que vendió. Sí, talentosísimos, pero ¿de qué les sirve? Con esa falta de respeto tan terrible, pues tampoco se vale. Ahora, fíjense ustedes, el día miércoles estuvimos platicando acerca de la historia de un muy conocido y muy famoso comediante, actor, locutor y actor de doblaje, el mismísimo Flavio. Aguas, ahí viene Flavio. Oigan, fíjese, él, la voz oficial de todas las películas, las 8 películas que hicieron de La Risa en Vacaciones, él era, ¿no? Era Flavio. Aquel que cantaba esta canción, Yo soy el rey del Yazacucum, el más mono rey del swing. ¿Cómo era? El rey Louis de este libro de la selva. Quien hizo también gran parte del doblaje de Cantinflas Show. Es que este hombre, Winnie Pooh, hizo cantidad y cantidad de doblajes, Flavio. Fíjense, la historia de Flavio, que fue muy triste, desafortunadamente Flavio ya no vive. Claro que nosotros todos los días y en todos los videos que subimos a este canal que se llama El Philip, y en todos los canales, tanto en el de Con Sabor a México, El Alarido, Los Inexpertos, en todos los canales, en todos, absolutamente en todos, siempre leemos los comentarios. Y bueno, obviamente lo agradecemos mucho, ¿no? El que nos hagan el favor de escribirnos. Bueno, pues en varios de los comentarios que ustedes nos dejaron sobre el video de la vida de Flavio, escribieron, Philip, no te confundas, el piracanto y la pingüica no son lo mismo, son dos plantas totalmente diferentes. No sé si quien nos hizo el favor de escribirnos estos comentarios hayan visto el video completo, pero fíjense ustedes que dentro del video que yo les platicaba sobre Flavio, yo les decía, yo no tengo idea si sea el mismo o no sea el mismo a ojo de buen cubero, como decía este señor, el perito, a mí me parecen iguales, pero yo no sé. Y alguien de nuestro público, alguien amablemente comentó y dijo, sí, sí son lo mismo. Dije, pues entonces doy por hecho que sí son los mismos, pero en realidad no. Fíjense que el piracanto es el que sí es venenoso, el piracanto. Y sobre todo cuando está verde la semilla o la fruta o lo que sea que son las bolitas, pero que son un poquito más chiquitas, según entiendo, el piracanto. Y la pingüica es un poquito más grande, no es tóxica y de hecho la pingüica se ocupa también para hacer infusiones. Eso es lo que nos han explicado a través de los comentarios, lo cual agradezco de verdad muchísimo, pero el piracanto fue pues esta planta lo que terminó envenenando el cuerpecito de Bruno, el hijo menor de Flavio. Eso es lo que nos están corrigiendo o dando su punto de vista, y lo cual agradezco de verdad muchísimo, porque también me dijeron, Philip, hay otra cosa. Tú dijiste, hablaste de una canción que se llama Las Rejas de Chapultepec, que hasta yo les dije, oigan, ¿se acuerdan de la canción del Pollito Pío? Hagan de cuenta que es igualita, ¿no? Porque tiene hasta como que la base musical y como que el mismo estilo de la del Pollito Pío. Y yo les dije, esta canción la compuso don Herminio Kenny, así se los platiqué yo. Y entonces me escribieron en los comentarios y me dijeron, a ver, Philip,
el compositor de esta canción fue don Herminio Álvarez, no fue don Herminio Kelly, fue don Herminio Álvarez, fue lo que me escribieron, ¿no? Y entonces yo les dije, ok, está bien. De hecho, me pusieron por ahí y a este señor Herminio Álvarez se le llegó a conocer como el tío Herminio, ese era su seudónimo. Y miren, tienen razón y no, y les voy a decir por qué. Porque Herminio Kenny durante muchos años fue el nombre artístico de Herminio Álvarez. Que Herminio Álvarez y Herminio Kenny, que son la misma persona o fueron la misma persona, fue un compositor originario de San Luis Potosí. Y fíjense que ese señor nació en 1916, es decir, hace más de 100 años, imagínense nada más, pues ya prácticamente que es 108 años que nació don Herminio Álvarez o el tío Herminio o Herminio Kenny. Bueno, resulta que este gran compositor y gran músico no solamente componía, también tocaba diferentes instrumentos. Tocaba una vieja pianola que su mamá tenía, pero también tocaba el ukelele, ¿no? Y normalmente el tipo de música que tocaba don Herminio era la música hawaiana, con eso se identificaba mucho. Don Herminio tuvo un grupo musical que lo puso junto a un hombre llamado Joaquín Roberto. Se hacían llamar los hermanos Kenny o los excéntricos musicales. Así es como se llamaban. Y ellos cantaban pues diferentes géneros modernos de aquella época y también llegaban a imitar voces. Cuando llegan los años 60, Herminio Kenny o Herminio Álvarez, tuvo un programa de televisión en Canal 5 y ahí es donde se nombra el tío Herminio. Entonces, por eso es que viene la confusión o sea, sí era, pero no era, pero entonces, no, eso, son la misma persona. Por eso es que, pues hubo esta confusión y me decían, no, Philip, corrige el dato porque no estás bien. No, lo que pasa, bueno, es que se trataba de la misma persona, que de hecho don Herminio Álvarez, él murió en noviembre de 1971. Fíjense, él murió el 7 de noviembre, que yo cumplo años, el 7 de noviembre de 1971 muere don Herminio. Entonces, pues sí, sí es la misma persona, pero me da muchísimo gusto que nos expresen sus opiniones, porque eso me hace pensar que están atentos a lo que vamos platicando y eso de verdad es un gran aliciente. El hecho de que ustedes vayan viendo y vayan escuchando todo lo que vamos diciendo y que cuando algo les brinca, ahí dicen, no, Philip, aquí no es. Y ya lo podemos nosotros una de dos, corregir, porque tampoco somos infalibles y tampoco les voy a decir, no, nunca me equivoco. No, claro que ha pasado, por supuesto que sí. Entonces, esos comentarios nos ayudan muchísimo y sobre todo me gustó mucho porque lo hicieron con muy buena onda. Ninguno es ofensivo, ninguno es en mala onda. No, no, no. Y eso creo yo que son de las cosas que más se agradecen. Ahora, fíjense ustedes que así como hablamos de la vida triste y desafortunada de don Flavio, este actor de doblaje impresionante. También les puedo decir que nos dejaron muchos comentarios muy divididos respecto a la vida de Alejandro Lora, de Alex Lora del Tri. ¿Y por qué? Bueno, miren, sí, les contaba yo que Alejandro Lora en realidad no nació en una familia de barrio, en una familia del pópulo. No fue así. Alejandro Lora, niño bien, nació en Puebla. Un hombre, un niño al que nada le hizo falta, su padre profesionista, su mamá una dama. Vamos, si Alejandro lo hubiera querido hacer así, se hubiera convertido en un junior. El asunto es que su vida iba por otro lado. Ese es el asunto. Y miren, la verdad es que Alejandro, siendo joven, le entró duro y sabroso a los vicios, ¿eh? La verdad es que sí, alcohol y todo tipo de sustancias, porque además Alejandro Lora le tocó la época de los hippies y en esa época el LSD y todos estos psicotrópicos, los hongos, niños santos de María Sabina y todos estos alucinógenos, pues los probó, ¿no? El mismísimo Alex Lora. Pero fíjense que así como platicamos de cosas bonitas acerca de Alejandro, también les conté que su hija Celia, híjole, es ingobernable la muchacha.
Y lo triste de todo esto es que cuando Celia Lora atropella a un trabajador que lo único que estaba buscando era el pan para poder mantener a toda su familia, resulta que Celia Lora lo atropella y le quita la vida. Y lo cuestionable de todo este asunto es que muy probablemente Alejandro Lora pudo haber ocupado sus influencias para sacar de la cárcel a su hija. Y esto creo que molestó a muchísima gente. Y así como llegó a tener buenas, también tuvo malas experiencias, pero tuvo otras, Alejandro, que le levantaron el ánimo en todos los sentidos. Miren, un día Alejandro Lora estaba en Monterrey, fue a dar un show allá en Monterrey. Mientras Alejandro Lora estaba dando este show, bueno, no mientras se lo estaba dando, sino al terminar el show, resulta que un muchacho se le acerca y le dice, señor Lora, maestro Lora, ¿le puedo decir unas palabras? Y pues Alejandro se quedó como sacado de onda, así como de, oye, ¿qué me va a decir este muchacho, no? Y le dijo, señor, quiero darle las gracias porque por usted estoy vivo. ¿Cómo? Dijo Alejandro Lora, pues yo qué hice, ¿no? Entonces, como no entendió, se quedó Alejandro callado y le dijo, pues dime. Y le dijo este muchacho, mire, lo que sucede es que hace poquito, señor, me asaltaron. Yo iba manejando mi camioneta. Entonces, se me cierran, yo detengo la camioneta, me bajan de la camioneta, me comienzan a golpear horriblemente, se llevan mi camioneta y antes de irse, uno de los hombres me encañona y me dijo, nada más porque venías escuchando al Tri, no te quito la vida. Nada más por eso. Agradécele a Alejandro Lora que te estamos dejando vivo. Y no porque tuviera una relación con Alejandro Lora, el delincuente, no, pero seguramente era un fan del Tri y de Alejandro Lora. Dice este muchacho, yo me quedé hincado, temblando, no sabía yo qué hacer o a quién acudir, pero tiempo después me cayó el 20 de que gracias a su música, señor, es que puedo seguir con vida. Muchas gracias. Le dio la mano, se dio la vuelta y se fue. Ni foto, ni autógrafo, ni nada. Y son de las cosas tan grandes que le pueden ocurrir a un artista, porque imagínense ustedes haberse salvado la vida solamente por escuchar a Alejandro Lora, pues yo creo que es algo muy bonito. Entonces, pues a la edad que tiene Alejandro Lora, miren, ha vivido de todo, experiencias buenas, experiencias malas, cosas bonitas, cosas no tan bonitas, pero creo que lo importante es todo lo que ha dejado musicalmente hablando, las críticas que le ha hecho a presidentes, a políticos, a la... Ay, no, bueno, es que Alejandro Lora ha escrito prácticamente para todos. Ahora, el día viernes contaba yo una historia que de entrada yo les puedo decir que esta serie de Elliot Ness y Los Intocables era de mis favoritas. A mí me encantaba. Pasaba a las 7 de la noche en el Canal 4. Uy, en aquellos años yo iba a la primaria. Y me acuerdo que iba corre saliendo de la primaria para alcanzar a ver a Los Intocables. Porque después de Los Intocables pasaba, no me acuerdo si era antes o después, pero pasaba Batman, la versión de blanco y negro que nos chutábamos en aquellos años. Entonces, para mí ver Batman y Los Intocables era la onda, la verdad es que me gustaba mucho. Pero fíjense ustedes que les decía yo que había dos historias sobre Al Capone y sobre Elliot Ness, pero el día viernes, pues ya por tiempo ya no pudimos no contarles las dos historias. Pues ahorita se los voy a platicar. ¿Por qué? Y va a ser muy breve, va a ser muy rápido. Miren, resulta que en la serie ponen a Elliot Ness, uy, como el superhéroe, como el que acabó con Al Capone, con el tráfico de bebidas alcohólicas, pero así lo dibujaron, aunque Elliot Ness acabó siendo alcohólico. Pero fíjense ustedes que esta historia habla de que ni fue Elliot Ness quien agarró a Al Capone, que tampoco contribuyó para su captura y pues lejos de eso fue un investigador fracasado según esta otra versión de la historia. Miren, de entrada, hacen la serie por ahí de los años 60, ¿no? La serie de Elliot Ness, basada en el libro que él escribió, o por lo menos en las páginas del libro que él escribió. Pero por ahí de 1987 se hizo una película que fue llevada al cine y que de hecho esta película la protagonizó el guardaespaldas Kevin Costner. Él fue el que protagonizó la historia. Bueno, pues esta historia del cine
Y relacionado a la vida con Elliot Ness, tiene 0% de parecido. No es nada, o sea, absolutamente nada. Todo, 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 todo es una fantasía. Todo absolutamente es o fue un invento de un hombre llamado David Mamet. Fíjense que este señor fue un novelista, un ensayista, un dramaturgo y director de cine. Y entonces adaptaron la historia de Elliot Ness para llevarla al cine, pero en donde pues nada estuvo basado en hechos reales, absolutamente nada. Claro, es muy bonito ver a un Kevin Costner luchando contra Al Capone y llevándolo a prisión, y bueno, lo llevó al juicio, según la película. Pero que en la vida real, pues esto en realidad no pasó. Miren qué joven estaba Kevin Costner. Fue antes del guardaespaldas, seguramente. Miren, nomás se veía bien chavito. Bueno, pues resulta que, según esta otra versión, la verdad de las verdades es que Elliot Ness nunca estuvo siquiera cerca de atrapar a Al Capone. Además, se dice que era un hombre con poca suerte, Elliot Ness, que si acaso le dejaban eh, investigar ciertos casos que nunca fueron resueltos, nunca. Y menos iba a poder resolver un embrollo tan grande como fue la vida de Al Capone, porque el tipo de calaña y de delincuente que llegó a ser Al Capone era de niveles máximos, máximos. ¿Por qué? Porque Al Capone sí traficaba con bebidas alcohólicas, porque había ley seca en aquellos años en Estados Unidos, el alcohol no era permitido, pero además evadía impuestos Al Capone. Pero como el señor salía con corbatita dando entrevistas a periódicos y él se decía benefactor de la gente, sobre todo de los más necesitados, que hacía el bien, era prácticamente imposible poder comprobarle cosas. Y además de que no le podían comprobar cosas, la gente lo adoraba, porque en una época de crisis para Estados Unidos, Al Capone logró hacer lo que muchos políticos no hacían, que era ayudar a su gente. Por eso es que mientras las autoridades lo llamaban un delincuente sin escrúpulos, la gente decía, pues será lo que será y se robará lo que se robará, pero por lo menos el señor ayuda, por lo menos el señor hace algo por la gente. Además, fíjense, se sabía que para poder atrapar al Capone se necesitaba un hombre capaz, un hombre comprometido, un hombre competente, muy inteligente, porque necesitaban poner al Capone tras las rejas. Entonces, la opción no era Elliot Ness, porque Elliot Ness manejaba casos que no había podido resolver. Fíjense que el presidente de aquel entonces, allá en Estados Unidos, que era Herbert Hoover, resulta que habla con su secretario del Tesoro, con Andrew Mellon, y le dice, oye, tienes que hablar con quien tengas que hablar para que atrapen a este señor, que nos está dando dolores de cabeza. Oye, nos hace ver como tontos. ¿Por qué? Porque no lo podemos agarrar. ¿Cómo es posible eso? Entonces, este señor Andrew Mellon contacta a un señor llamado Elmer Jair. Elmer resulta que era jefe de la Unidad Especial de Inteligencia del Tesoro. Y entonces este señor Andrew Mellon le dice a Elmer Heidi, le dice, oye, tenemos una misión, poner tras las rejas a Al Capone, sí o sí. Bueno, lo que necesitaban era pruebas para que por medio de la evasión de impuestos, que era un delito y sigue siendo un delito muy grave, Al Capone fuera a dar a la cárcel. Y entonces, para esto, para poder lograrlo, resulta que este señor Elmer reúne a otra persona. Fíjense que de todos estos nombres se los cuento y se los platico por una razón, porque en ningún caso se menciona a Elliot Ness, en ningún caso. Este señor Elmer llama a otro hombre llamado Frank Wilson, que era un investigador, pero de esos investigadores buenos, ¿no? Bueno, cobraba caro, pero era muy bueno. Entonces, este señor Frank Wilson llama a su vez a 5 agentes del Tesoro. Y estos 5 agentes del Tesoro más Frank Wilson fueron los verdaderos intocables.
no Elliot Ness, fue Frank Wilson junto con sus 5 ayudantes. Ahora, estos 6 intocables, y no 12 como lo dice el libro o como lo dice la película y la serie, tenían una tarea que no iba a ser nada fácil, nada, nada fácil. Miren, Al Capone todo lo manejaba en efectivo. Él no tenía cuenta bancaria, no firmaba cheques, no hacía transacciones de ningún tipo, no expedía recibos, todo era en efectivo, todo, todo, todo. Ahora, lo extraño es que Al Capone gastaba una fortuna, pero fortuna, y los intocables tenían la enmienda de descubrir una, de dónde venía tanto dinero, y dos, si todo lo que se gastaba daba el total de lo que había ingresado o iba guardando y guardando y guardando y guardando más. Entonces, fíjense hasta dónde llegaron los alcances de los verdaderos intocables. Resulta que comienzan a recabar registros de compras, tickets en tiendas, en joyerías, en concesionarias de autos, en hoteles de lujo, en todo, en todo, en todo donde ellos pudieran o donde se sabía que Al Capone pudiera haber comprado cosas. Y entonces ahí en estos recibos es que descubren que Al Capone había comprado muebles, pero bueno, de altísima gama, carísimos, carísimos. Ropa específicamente hecha a su talla, para él. Sus cinturones estaban hechas con incrustaciones en diamantes, imagínense nada más. La vajilla donde comía Al Capone eran vajillas con chapa de oro, a ese nivel. Cuando el señor llegaba a salir e ir a algún sitio, los hoteles donde se hospedaban no eran cualquier tipo de hoteles, eran hoteles de súper, súper, súper lujo. Al Capone se movía en una limusina marca Lincoln, preciosa. Bueno, el señor, para estar en contacto con todos, todos, todos sus clientes, con toda la gente, pues obviamente que le hacía ganar mucho dinero, tenía que pagar recibos telefónicos en aquellos años de hasta $39,000, porque recordemos que antes las llamadas se cobraban por minuto. Y además, cuando después hubo celulares, se cobraban las llamadas a celulares. Hoy todo es normal, ¿no? Todas las llamadas se cobran igualitas, afortunadamente. Ya todo es ilimitado, pero en esos años no. Recibos de teléfono de hasta $39,000. Imagínense nada más. Es que era una grosería de dinero. Además, Al Capone estaba acostumbrado a hacer fiestas, pero fiestas de súper, súper lujo. Fiestas enormes, enormes, enormes. Y entonces, cuando Wilson, el hombre que lo estaba investigando, supo todo eso, él dijo, necesito saber más, porque si ya lo voy a refundir a la cárcel, quiero que se quede ahí de por vida, dijo este Wilson. Entonces, se entera que hay un poblado, ¿qué será? Como unos 10, 11 kilómetros de Chicago, que era donde estaba Al Capone, y resulta que este pueblo que se llamaba o se llama Cícero, vivía gente que todos, 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 todos estaban dominados por Al Capone, todos. Era la ciudad de Al Capone. Entonces, resulta que Wilson llega con los intocables, los verdaderos intocables, y comienzan a entrar, a interrogar en las casas de juegos, en los burdeles, en las pistas de caballos, de competencias de caballos, en los clubes de fumadores de opio. Fíjense, yo ni sabía que había este tipo de lugares, pues en esos años sí, fumadores de opio, y entró en todos los lugares tratando de encontrar evidencias que pudieran hacer que Al Capone cayera más rápido a la cárcel. Bueno, pues resulta que no encontró absolutamente nada, nada. Lo único que sí encontró es el nombre de un abogado. Fíjense que cuando le dicen a este hombre, cuando le dicen a Wilson, ¿cómo podría hacerle para atrapar al Capone? Le dijeron, tienes que recurrir a este abogado que se llama Eddie O'Hare. Resulta que Eddie O'Hare, decían, es un traidor. Es un hombre que podría vender a su madre siempre y cuando le paguen un buen dinerito. Y ese hombre está muy cerca de Al Capone, muy cerca. Entonces Wilson va y habla con este señor, con este abogado, Eddie O'Hare. Y resulta pues que le dice, ¿cuánto quieres ganar? Pero yo necesito toda la información. Y el abogado, tal como se los habían dicho,
Pues sí, ¿no? Dijo absolutamente todo. Él dijo, es que la policía ya vino un día y ya se metieron y saquearon todas las cosas. Incluso se llevaron libros, dijo. Y estos libros que se llevaron los policías que vinieron anteriormente, pues no sé qué les hicieron, pues los han de tener arrumbados por ahí en alguna corte. Pero estos libros tienen anotaciones en clave. Y estas anotaciones en clave es en donde vienen realmente las ganancias de Al Capone, todo lo que se mete a la bolsa mes con mes, todo lo que va de impuestos, ahí lo pueden encontrar. Wilson dijo, no puede ser posible que las evidencias hayan estado frente a nuestros ojos todo el tiempo. Se da la tarea de buscar estos libros, Wilson, y los encuentra. Fíjense que al encontrar, pues lo único que ve son garabatos, porque todo estaba como en claves y decía, no entiendo. Fíjense que Wilson trata de interpretar estos libros, pero además de todo, logra descifrarlos y logra descubrir todo lo que él quería. Pero fue Wilson, no fue Elliot Ness quien lo hizo. Bueno, pues ahí estaba toda la prueba para poder ahora sí ir con todo por Al Capone. Es Wilson quien a través de toda esta investigación logra poner tras las rejas a Al Capone, a este capo tan temido por el mismo gobierno de Estados Unidos. Ahora, la historia que nos cuentan en Los Intocables es que Elliot Ness atrapa a Al Capone por el contrabando de alcohol, ¿no? Por todos los bares clandestinos, todos los prostíbulos que tenía y eso, pero que eso no tuvo absolutamente nada que ver, que en realidad al gobierno eso de vender alcohol, pues tampoco es que lo viera tan mal. Eso fue el asunto como por tranquilizar a todas las mujeres que se habían quejado de esta situación. Pero que en realidad el gobierno eso decía, a mí me da lo mismo si vende o no vende alcohol. Lo que queremos saber es por qué no está pagando los impuestos que debería pagar, que ahí sí le pega al gobierno, bueno, a cualquier gobierno de cualquier país. Decían, ni siquiera tuvo que ver con la detención el hecho de que Al Capone haya mandado a silenciar a muchos de sus enemigos, a muchos, y algunos otros lo hizo él mismo, que les quitó la vida. Entonces, ni el hecho de haber sido un criminal que le quitó la vida a mucha gente, ni el hecho de haber vendido alcohol, ni de tener prostíbulos, ni de hacer competencias ilegales, que nada tuvo que ver con su detención, menos la venta de alcohol ilegal, sino todo lo que tuvo que ver, pues fue el pago de los impuestos. Y en toda esta historia aparecen muchos nombres, muchos, menos el de Elliot Ness. El de Elliot no aparece. Nada tuvo que ver con toda esta historia. Bueno, sí, en la serie y en la película, ahí nada más, porque fuera de la historia que vimos en la ficción, Elliot Ness simplemente no hizo nada. De hecho, por ahí del año 1942, Elliot dejó su cargo como policía, pero cuando él deja su cargo como policía, su reputación, su prestigio estaba arruinado. Estaba arruinado su prestigio. De hecho, Elliot Ness había caído en una depresión muy grave, muy severa, y se había convertido en un hombre alcohólico. Tan fuerte y tan malo fue todo esto que incluso por estar tomado, en una ocasión tuvo un accidente automovilístico, fue detenido en varias ocasiones manejando en estado de ebriedad, perdió su contienda electoral para ser alcalde de Chicago. ¿Se acuerdan que les platicaba yo que le habían dado el caso del asesino de los torsos y no lo logró encontrar? Perdió su dinero en malas inversiones que había hecho. Eso sí, escribió sus memorias y al libro que él escribió le puso Los Intocables, pero en realidad Los Intocables no fueron Elliot Ness y sus compinches, fue Wilson con sus compinches. Elliot Ness perdió la vida, perdón ustedes, en 1957. Le dio un infarto a Elliot Ness. Y fíjense qué ahora sí que de las cosas extrañas de la vida. Ese mismo 1957, su libro de Los Intocables se convirtió en un bestseller. Pero Elliot Ness, pues ni vio las ganancias, ni tampoco vio todo el impacto que tuvo en la televisión, en la radio, en el cine, toda su historia, toda. Real o no, sacada de la fantasía o no, pero a final de cuentas, la historia de Elliot Ness y Los Intocables
no fueron como nos la dijeron o nos la contaron. Y miren que aquí se mencionan nombres de todos ellos, de todos los que sí, en realidad fueron los intocables. Y no, en esta historia, pues no aparece don Elliot Ness. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestro podcast de fin de semana. Oigan, les quiero agradecer mucho que nos hayan hecho el honor, el favor de acompañarnos en este domingo. Recuerden que todos los días tenemos contenidos nuevos en todos nuestros canales. Muchísimas gracias por estarse suscribiendo a nuestro canal de Los Inexpertos, a nuestro canal de Con Sabor a México, a nuestro canal del Alarido, a nuestro canal del Philip. Gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y recuerden que los esperamos el día de mañana a las 9:30 de la noche en el canal del Philip con una historia muy, muy, muy interesante que ya les contaré de qué se trata. Cuídense mucho, pásenla bonito. Gracias a Omarcito Benumea, gracias a Dani Hijo, pero principalmente gracias a todos ustedes que noche con noche nos acompañan en estas historias de los famosos, más famosos de México y de todo el mundo. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.